Buenas tardes, es un gusto, un placer, una emoción muy grande para mí estar comunicándome en esta tarde montevideana con ustedes, con sol, con calor, pero en otoño. Digo que es un placer muy grande porque entra a mi vida en un espacio de esos que uno no busca, no sabe que van a aparecer, no está pensando en que ocurran, no ha lanzado ninguna pluma al aire para que acontezca algo de este nivel y acontece. Y eso en sí mismo siempre me produce un deslumbramiento, una curiosidad muy grande, como cuando empezás a escribir, o yo empiezo a escribir y no sé cómo va a seguir, y lo divino de estar de alguna manera comunicándome con ustedes, con esta alegría, con esta emoción, y mi gratitud hacia Pablo, que me acompañó en informaciones que me fue dando, que me habló de ustedes, como para que yo fuera entendiendo de verdad que por más que sea virtual, este es un encuentro humano. Y desde ese lugar y hacia ustedes es que me dirijo, porque me fascina que estén en relación al libro y a los textos literarios desde un lugar bastante desconocido para mí. Y entonces pienso que para mí va a ser un gran aprendizaje que esta conversación de hoy. Seguramente tendremos alguna otra posibilidad de encontrarnos y a lo mejor vernos, por lo menos en una pantalla. Que este primer encuentro, digo, sea como una especie de enlace, vínculo, intercambio, entramado entre competencias que están dentro de los libros de literatura infantil, en este caso, que de eso vamos a conversar un poco. En ese entramado podamos encontrarnos con cosas que seguramente vamos a sentir comunes, cercanas, porque las realidades sociales son diversas y múltiples, y algunas favorecedoras de instancias de abordaje de un libro y otras muy, muy complejas, y muchas veces con ausencia de libros en ese tramo de la vida que para mí es sustancialmente bello y merece toda nuestra dedicación y nuestra presencia como adultos facilitadores de aprendizajes y vivencias y experiencias que de pronto tengan relación entre las muchas cosas que ofrecemos en la infancia con los libros. Y a veces uno dice, no tengo libros, pero siempre hay una biblioteca cerca, una vecina que tiene nenes y, no sé, te presta libros. Creo que si en este entramado aparecen los libros como un motor de encuentro y de vínculo, yo ya doy por ganado, y muy bien ganado, este espacio que hoy compartiremos. El libro, los libros, mi libro, todas las maneras de verlo. Ese libro, si yo dije esto ahora es porque pensé que de estar ahí con ustedes y pudiendo tener una respuesta en vivo y en directo, yo les propondría, cierren los ojos, miren un poquito hacia adentro, a esa distancia con la infancia a la que pertenece, porque la infancia es un territorio que nos pertenece. Miren un poquito hacia ahí y encuéntrense con ese libro, con ese cuento, con ese poema, con esa canción que aún hoy recuerdan. Pero la recuerdan como esas cosas que recordamos cuando vamos a un viaje y vemos muchísimas cosas, vemos
lago, montañas, ríos, nieve, si vamos a la nieve, oleajes, si vamos al mar. Y después cuando volvemos a casa y cerramos los ojos y a lo mejor aparece el oleaje y no aparece la nieve. Pero eso que aparece en primer plano, digamos así, eso es lo que de alguna manera nos dice algo profundo y por eso lo recordamos. Entonces, en esos encuentros, el libro es un encuentro, es un vínculo con muchísimas cosas. Yo creo que en primera instancia es con uno mismo siempre, porque bueno, si yo vuelvo de un viaje y me acuerdo del lago y de pronto alguien que fue conmigo dice, ay, del lago yo no me acuerdo, pero me acuerdo de la nieve. Es decir, que impactó distinto aquello que vimos. Y eso que impacta distinto, yo le doy un valor muy grande. Por la misma razón que les dije al principio que les daba un valor muy grande a este encuentro. Porque es lo que me impresionó. Lo que me impresionó es ese azar que hizo de alguna manera que Pablo fuera a buscar en la biblioteca virtual del Ceibal en mi país y se encontrara con Pueblo Chico, un libro desconocido de una autora desconocida con un contenido desconocido. Y ahora hay tantas cosas que conocemos y que yo además agregué a mi conocimiento de este libro porque en algún momento le pregunté, ¿y cómo fue que llegaste? Y a veces llegamos a las cosas porque las buscamos. Él buscó algo. Entonces él llega a este encuentro con esa búsqueda personal que hizo. Y yo llego a este encuentro con esa búsqueda personal que él hizo y que significa que se multiplicó ese encuentro con el libro. Se multiplicó porque me estoy encontrando con ustedes conmigo, yo conmigo misma también y con Pablo de otra manera. Y entonces todo esto es de enorme valor, de enorme belleza. Yo creo que hay una estética cotidiana de la vida donde nos pasan cosas o vemos cosas o nos encontramos accidentalmente con personas o situaciones que la reconocemos como situaciones estéticas de la vida, que son bellas, porque son naturales. Es como si, me acuerdo cuando mis hijos eran pequeños, siempre existe una planta que solo florece de noche, acá se llama Don Diego de la Noche. Y de día es un capullito cerrado que no te dice nada, ¿no? Pero a mí siempre me dijo ese capullo cerrado desde que era chica, ¿cómo es que se abre? ¿Cómo sabe la flor cuándo tiene que abrir? Y esos misterios, en esos misterios está la poesía, y está el arte, y está la literatura, y están todas las formas del arte, en eso que genera un misterio, que es un misterio distinto al misterio científico, porque ahí el científico o la científica hurga, quiere saber algo, quiere encontrar una respuesta, quiere saber por qué se produce esto o lo otro. Pero el encuentro con el arte es a otro nivel, es a un nivel de intimidad profunda. Entonces, siguiendo con la historia del Don Diego de la Noche, le enseñé a mis hijos de pequeños a tirarnos en la tierra así, sobre el pastito, porque generalmente es en verano, donde están luminosamente abiertos, esperan que se vaya el sol y ahí abren. Y entonces, ustedes habrán visto como cuando hay una cámara, sobre todo cuando miran documentales sobre la naturaleza, las cosas cómo se abren despacito, es una magia, ¿no? Ves abrir una flor en la pantalla. Bueno, yo la veía con mis hijos a ras de la tierra y veíamos que se abría un petalito y después otro y después otro. Y así estábamos mucho rato, porque son muchas las flores que están ahí. Era una aventura sin... Esto me resulta interesante también en relación a la escritura, sin trasladarse,
sin ir en movimiento. No estás yendo en un auto mirando por la ventanilla, ni estás en un avión mirando las nubes que te parecen tan cercanas. Estás profundamente unido a la tierra, sabiendo que la tierra produce ese milagro de esa planta y de esa flor. Y mis hijos, que ahora son grandes, siempre recuerdan eso. Y yo, que soy más grande que ellos, lo recuerdo como un latido esencial, porque al estar sobre la tierra sentís el contacto, sentís hasta como si respirara la tierra y tú respiraras con la tierra, y sentía a ellos al lado mío. Y eso es una imagen que ya van a ver un poquito más adelante, cuando ahora, en un ratito, cómo es el proceso de escribir, a dónde vamos para escribir, a dónde vamos. Porque para comprar un libro vamos a la librería. Y si no tenemos plata, vamos a la biblioteca, que en mi país y en Montevideo, donde vivo, hay bibliotecas que prestan libros a grandes, a chicos. Entonces, hay un lugar donde ir para tener un libro. Hay amigos que prestan, que intercambiamos, pero quiero hablarles también del lugar a donde vamos para que surja un libro, para que se abra como esas flores, y para que en ese abrir tú tengas algo que decir, pero no porque tengas ganas nada más, sino porque tengas la necesidad, porque sentís que tenés algo que si lo compartís porque es bello, va a ser doblemente bello. Y lo bello no es la estética de lo bello porque es lindo, sino que es la estética de lo vivo, de lo que está vivo, de lo que no deja de crecer, de lo que no deja de elevarse. Entonces, bueno, de esos procesos me gustaría hablarles, porque todo esto es mi acercamiento personal a ustedes, para que nos conozcamos un poquito, por lo menos ustedes a mí, y ya los conoceré a ustedes en algún momento. He pensado que la tarea de quien escribe como oficio, vuelvo a lo que dije al principio, bueno, se puede escribir una carta de amor, una carta de odio, pero ahí afloran, son situaciones más cotidianas, ¿verdad? Que nos permiten comunicarnos, porque también es cierto que a veces escribimos en lo cotidiano una tarjetita, una cosa, o mandamos ahora por el celular, mirá, me equivoqué mucho en lo que te dije, te pido disculpas porque sabes, bueno, eso es una manera de escribir y expresar, pero el lenguaje que ahí se utiliza es lo que podemos llamar lenguaje coloquial, ¿verdad? Estamos hablando de un sentimiento, pero describiéndolo, en tanto que el lenguaje literario es un lenguaje connotativo, o sea, me connota a mí como persona, como ser humano, y es bien claro que una cosa es el lenguaje cuando hablamos y otra cuando escribimos, porque no te podés dar, cuando escribimos, digamos, queriendo crear algo, porque lo demás era contar lo que me pasó. Pero si yo quiero crear, prueben si no lo han hecho, van a surgir palabras que no tenían pensado, que no las dicen, capaz que hace 20 años que no dicen la palabra anhelo, y sin embargo vas a escribir, ¿sabes? Tengo un anhelo inmenso en ir a Brasilia, por ejemplo. ¿Se entiende? ¿Cómo te aparecen? Bueno, esos son los milagros de esto que tenemos, el izquierdo y el derecho, que hacen cosas tan fantásticas que no dejo de quererlos mucho, a los dos. Entonces, en ese proceso, porque me encantan los oficios, y yo digo que para mí la escritura es un oficio, no es una profesión. Y quiero explicar por qué lo digo, no es caprichoso. En el oficio, y me encanta la carpintería, y me encantan los albañiles, cómo ponen los ladrillos, cómo saben sin medir la medida perfecta, cómo saben, porque hay oficio. Y el oficio quiere decir, para mí, en primera instancia, conocer la materia prima con la cual se trabaja. Y en el arte,
literario, la materia prima, es la palabra. Por ejemplo, hoy cuando dije Don Diego de la Noche, seguramente ustedes, no sé si esa planta existe en Brasil, en Brasilia, o si existe otra que tiene parecidas maneras de mostrarse. Seguramente cuando yo lo dije, ustedes asociaron, tuvieron imágenes mentales. Bueno, eso tiene que ver de alguna manera con el lenguaje literario, con las metáforas, con los diferentes recursos, las figuras que aparecen, las descripciones, las evocaciones de un personaje contando un recuerdo, porque más se ve cuando uno cuenta un recuerdo que aparecen esas cosas que estaban tan ocultas. Entonces, en un primer momento de este proceso de que este libro que eligió Pablo en una biblioteca virtual, que ahora es real frente a los ojos de ustedes, este libro fue escrito en soledad. Hay algo de soledad. Y volviendo al oficio y trayendo la soledad del escribir con el oficio de escribir, es un oficio que se hace en soledad. Una vez yo quería hacer una mesa para mi casa, que acá se llaman mesas libros, no sé cómo se llaman ahí, pero pedí una mesa de 1 metro cuadrada por 1 metro, pero después haces así y tenés una mesa rectangular de 2 metros. Cuando vienen amigos, hijos, nietos, mesa de 2 metros. Pero yo se la pedí, hay mueblerías que tú vas, pero acá también está algo de lo estético, de lo que yo busco con las cosas ¿a dónde las voy a buscar yo? Entonces voy a buscarlo esa mesa la fui a buscar a una carpintería de mi barrio. ¿Por qué? Porque me contó sin casi yo preguntar, porque casi no hay que preguntarle. Cuando una persona tiene oficio, te lo dice tan amorosamente que vos quisieras ya saber algo de eso. Porque me empezó a contar en qué momento cortó las maderas en los troncos, en dónde, en qué, a qué huele cuando recién está cortado, a qué huele después cuando está en tu casa, cómo se procesa, cómo se corta, Y entonces todo eso es un proceso de un oficio, y cada oficio tiene su proceso. El oficio de escribir, para mí, es un oficio. Es saber cómo suenan, cómo huelen las palabras, cómo las podés amasar, y que cuando la amasás es como que exprimís todo lo que tiene adentro. O por lo menos lo intentás, a veces te sale más impregnado que otras, pero es así. Entonces, en esa soledad no estás solo, en realidad. Yo siempre creo que uno, como les decía hoy, tiene que haber una necesidad en eso de escribir. Tiene que haber una elección profunda de lo que no sabés cómo lo vas a hacer. Porque acá hay una diferencia también con el oficio. Pero no del carpintero, me refiero, o de cualquiera. Siempre prevés cosas. Siempre sabés que capaz que este adjetivo le conviene más a esta palabra. Es decir, por eso siempre hay ese trabajo con la materia prima, que a mí me encanta. Y escribo mucho más de lo que publico, porque lo que me gusta es ese proceso, que a veces no lleva un libro, pero me lleva a mí. Y creo que la conexión en el arte, cuando estás en la tarea de lo artístico, la conexión con uno mismo es siempre el gran motor, ¿no? Entonces, pienso que tenemos dentro nuestro, además de esto que late, como una especie de inmaterial cantera. ¿Vieron cantera donde se sacan piedras para hacer carreteras, caminos? Bueno. Es una cantera donde voy a buscar otras cosas.
Creo que lo que más encuentro en esa cantera, y por suerte aprendí desde muy chica a ir ahí, y por suerte los libros primeros que tuve en mis manos me ayudaron a que muchas de las cosas encontradas en esos libros están ahora en esa cantera mía y yo las encuentro. Tiene que ver con los recuerdos emotivos, tienen que ver con las ensoñaciones, tienen que ver cuando te quedabas mirando una nube y no podías entender que durara tan poquito. Y te olvidabas de eso que te impresionaba porque mirabas otra nube y le pasaba lo mismo. Bueno, eso es la tarea de ir a la cantera, encontrar cosas. No solamente encontrar recuerdos de la infancia, encontrar también tu vida actual, tus trayectos de vida, por dónde pasaste, qué hiciste de tu vida, quiénes participaron en ese hacer tu vida. No solo libros, hay gente que no ha tenido libros y tiene una cantera interior tan bella que yo me quedaría horas escuchándolo. Entonces quiere decir que ahí está el reservorio de lo cultural, de la arquitectura familiar, de tu lugar en esa arquitectura, en ese estar, en ese empezar a ser. Entonces esa cantera no se agota, que por eso es fantástico, es como unas minas de amatistas que hay ahí al norte de mi país, en Artigas, y sacan, y sacan, y sacan, y sacan, y sacan, y siempre son las amatistas. Y bueno, creo que la cantera interior, al menos para mí, extraigo, porque sacar es como que te llevaras no sé para qué, pero si la extraes algo, te encontrás con algo ahí, es porque sabes que lo necesitas y mucho, y te lo traes a una página. Entonces, hay soledad en esa tarea, en ese oficio, pero hay también una permanente vinculación con lo real, con lo tangible, con las circunstancias de vida, con lo que nos duele, con lo que nos molesta, con lo que nos aterra, con lo que nos hace saltar de emoción y de alegría. Todo está atravesado cuando escribís. No es solamente tu imaginación, porque ahí vienen los personajes y de todo eso podremos seguir hablando y profundizando, pero en definitiva, esa primera cantera para mí es la más cómoda. Yo estoy haciendo lo que me gusta, pero después, ¿qué haces? ¿Qué haces con eso? Con historias de pueblo chico. ¿Qué hago? Y bueno, hay todo un proceso. Si te animas a mostrarlo, si no te animas, si vas a una editorial, si la editorial te llama y te dice ¿tenés algo para publicar? Sí. Y ese paso me cuesta. Porque te desprendes de algo. Pero no porque te lo quieras quedar egoístamente y esto es mío, sino porque es lo mismo que cuando hago una torta de ricota porque viene una amiga, quiero que me quede rica. Quiero que disfrute ella ese sabor. Y bueno, y entonces cuando decidís publicar este libro, yo decidí publicar este libro, no sabía lo que iba a pasar. Y lo que menos sabía en el curso de los años, porque creo que esto lo escribí en el 2005, o 2006, o 2007, no me acuerdo bien, tendría que mirarlo. Desde ese momento hasta hoy, una de las cosas que más me ha asombrado de este libro es que yo con ustedes esté hablando de él ahora. Y quiero contarles, porque ahora viene la segunda parte, porque esto era, yo le había puesto a este primer momento el soltar amarras como el viaje, ¿no? Tenés un barco detenido, tengo un barco detenido, quiero escribir un libro, pero es un barco detenido, no tengo agua, está anclado en la arena tal vez. Bueno, yo a veces me siento anclada en la arena. Entonces soltar amarras es subirte al barco a escribirlo, porque escribir es un viaje, leer también es un viaje, pero los viajes en los barcos de cada cosa, están los aeropuertos, los puertos, hay un lugar de llegada. El lugar de llegada es cuando vos tenés el libro terminado. Es decir, ¿qué hago?
Entonces, de ese soltar amarras, yo al segundo momento, cuando lo presenté en una editorial, le puse, ¿cómo fue que le puse? Salir al ruedo, así le puse, salir al ruedo. Porque ahí, bueno, primero el editor le tiene que decir, no, mira, esto Pulilo hace esto. No me dijeron eso, me dijeron, esto sí. Y yo, ¿vieron? Cuando acontece en nuestro interior esa mezcla de alegría, pero de miedo, de decir, socorro, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde me meto? ¿Dónde me escondo? ¿No? Porque ahora lo va a ver, si se publica lo va a ver todo el mundo. Obviamente que no era mi primera experiencia, porque mi primera experiencia, ya se las contaría al final de este encuentro, mi primera experiencia como escritora es lo que me hace estar ahora con ustedes acá. Entonces, ese salir al ruedo es, te encontrás las entrevistas periodísticas, los críticos de literatura infantil, juvenil, las madres, los padres, los maestros, el mundo. Porque por más que parezca un subgénero de la literatura, lo cierto de la literatura infantil y juvenil es dentro, a mí me parece, dentro de los libros de ficción, lo más intergeneracional que existe. Porque me da mucha gracia, porque cuando dicen, no, porque este libro no es para vos, espera que seas más grande, entonces hay todo otro tema. ¿Cuándo un niño puede leer un libro? Y yo digo, cuando tenga ganas de leerlo. Una vez yo fui con mi hijo chiquito a una librería, yo soy maestra también, docente, trabajé en Buenos Aires. Cada vez que cobraba el sueldo íbamos a una librería. Nunca les elegí un libro yo. Cuando íbamos a una librería, los libros lo elegían ellos. Y entonces él eligió uno que era La vida de Juana de Arco, y tenía 4 años. ¿Y por qué lo eligió? Porque había una Santa Juana en llamas. Y él estuvo días y días en su escamita mirando las hojas mientras yo le contaba la historia de Juana de Arco. Pero a él lo que más le llamaba de ese libro era la tapa. Entonces quiere decir que los libros tienen antenitas y no. Entonces también eso, y eso no quiere decir que no haya elegido libros para ellos, pero cuando íbamos y ellos elegían. Entonces ellos también están en ese salir al ruedo, porque después voy a los colegios, voy a las escuelas y me dicen cosas, me hablan, me cuentan y dibujan y vuelven a contar y vuelven a escribir cuentos. Y bueno, con ellos es con quienes siempre me voy a sentir más segura, con la infancia. Voy porque estoy escribiendo para ellos y tengo a ellos en mi corazón cuando escribo, y ellos son todos, son los que viven en casas pobres y los que viven en casas ricas y los que van a esto y los que van allá. Me gusta ir a todos los lugares. Y entonces, para un poco, ya que estamos hablando de este libro, que después siguen 2 más, después, porque claro, decían los nenes, pero tenés que seguir con Historias de Pueblo Chico. Y entonces, bueno, voy a agrandarlo, dije yo, y de ahí salió el segundo título, Pueblo Chico se agranda. Y después y decís, ¿cómo vamos a Pueblo Chico? Y entonces un GPS a Pueblo Chico, que por supuesto el GPS, el que indicaba el GPS decía, después que encuentre 3 pinos o 3 pinos muy, muy altos, doble a la derecha un poquito y después siga. Bueno, ese era el GPS. Es decir, en esa instancia, cuando me dieron el Bartolomé Hidalgo, que según, yo estaba revisando esto hoy para traerles, muy gracioso, el director de un premio que es un Bartolomé Hidalgo, que es el primer poeta uruguayo, entonces es una cosa de bronce, una estatuilla de bronce con un Bartolomé Hidalgo vestido de gaucho y con una guitarra, y te ponen abajo el nombre y el año que lo obtuviste, y ese premio lo da la Cámara Uruguaya del Libro. Entonces me reía hoy cuando leía el premio que todos desean, al decir de Álvaro Rizzo, en ese momento presidente de la Cámara Uruguaya del Libro. El premio que todos desean.
Y yo no sabía que lo deseaba, pero fue las editoriales eligen los libros que presentan y bueno, después me sentí profundamente conmovida. Y quiero leerles un pedacito que es muy gracioso, porque estábamos en un salón de la Intendencia, en el Salón Azul, que es el de los grandes acontecimientos, y entonces estaba lleno, completo. Y cuando empiezan a decir, porque siempre es una terna, son 3 libros los que se presentan. Después, 3 libros que en algún momento se lanzaron al ruedo. Uno era otros eran de otros autores y yo estaba con mi hija, mi hijo y mi nieto Joaquín y Luca, mi nieto mayor en ese momento, y en este momento también porque sigue siendo mayor que el otro. Entonces, es así. Me hacen pasar a hablar y yo ni siquiera sabía porque nunca te enterás. Entonces lo que dice el jurado o lo que dice este comentario dice: profundamente conmovida y en presencia de sus nietos Luca y Joaquín, a quienes está dedicada la obra, Schenck reivindicó el derecho humano al libro y a la lectura de todos los niños y niñas, el que nunca debe ser vulnerado por ningún concepto. Y entonces después decía que rescataba el jurado el sentido del humor, la intertextualidad, centrada en cuentos y canciones del folclore y de la oralidad. Por eso me encantó que pusieran esto, porque la literatura en un principio no estaba escrita, la literatura para mí. Era círculo de personas adultas que se sentaban a escuchar los mismos cuentos que se sentaban a escuchar los niños. Y esos momentos me parece que son maravillosos y un poco Historias de Pueblo Chico los recrea porque aparece Tom Pirulero, aparecen personajes de esa ancestralidad. Entonces, también se dice, y esto creo que tiene mucho que ver con la profesión futura de ustedes y para la cual se están preparando, dice amena y divertida. Entonces ahí es donde Joaquín, que era chiquito, se para y dice, y no decían el nombre, y él se para y dice: esa es mi abuela. Qué genial. Amena y divertida, a los múltiples méritos de la obra distinguida se agrega uno muy poco común tratándose de literatura: el cuidado del lenguaje, evitando el sexismo al uso que caracteriza en general la producción del autor. Bueno, entonces yo me sentí muy divinamente que había salido al ruedo y bueno, estaba ahí latiendo con esa alegría, ¿no? Y después, en el año 21, por eso el trayecto de este libro es particularmente extraño para mí, porque no hace tanto, en el 2021, el catálogo CERLAC-IBI. Ustedes saben que CERLAC es el Centro Regional para el Fomento del Libro de América Latina y el Caribe. Entonces se hacen convocatorias, todas las editoriales mandan libros y cada tantos años hacen un recorrido por esos libros, eligen junto a IBI, que es un organismo internacional también del libro infantil y juvenil, que es el que también entrega premios en Europa, y muchos escritores también latinoamericanos han sido premiados. En el catálogo del 2021 eligen en el tramo de 10 años los libros para cada país, autores de cada país, y en Uruguay estaba Pueblo Chico. Y yo decía, ¿cómo puede ser que vida propia, ¿no? Vida propia. Y no sé, creo que decía algo acá que bueno, que también por qué lo ameritaban ese premio. Entonces quiere decir que salís al ruedo y te encontrás con este tipo de cosas, y te encontrás, te podés llegar a encontrar cualquier escritor con algo que dice, bueno, de pronto este libro merecería una nueva lectura, no sé, cualquier cosa. Entonces vos ahí tenés que saber que el oído y la mirada del otro, si tiene buenos fundamentos y un buen decir, tú la escuchas. Entonces después, bueno, voy a leer ahora nada más que como una carátula, no, una reseña de acá de la contratapa, que dice: en Pueblo Chico pasan cosas fantásticas, los caminos se van a pasear, las arañas tejen telas de colores, los despertadores se quedan dormidos y hasta lo visita Antón Pirulero. Liayen te invita a un paseo bastante loco y divertido.
Bueno, y estos en las continuaciones también me encanta. Claro, porque se agranda, porque además se dieron cuenta que no tenían un museo, y un pueblo que se precie de tal, por más que sea chico, tiene. Y entonces a ese museo llegan los nenes con las bolitas, no sé cómo se llama ahí, que se juega así, con pelotas viejas que ya no usan, lamparitas, cosas. Ese museo a mí me encantaría tenerlo. Y bueno, y después de este proceso que es, y vuelvo a decir, para mí los críticos y lo que más me importa es que dicen los niños y las niñas cuando nos encontramos en las ferias del libro, cosas, miles de anécdotas, podría contarles de cómo ven ellos a algunos de mis cuentos, porque me ha alucinado siempre mucho. Y bueno, estamos en el último, esto, obviamente que esto es muy sintético y adentro de esto caben muchísimas cosas, ¿verdad? Pero siempre hay un tercer momento que por acá creo que le puse el título, no me acuerdo, Volver a las fuentes. Porque bueno, yo decía que empezábamos en una cantera y ahí sigo yendo, pero en mi casa de verdad, cuando yo era chica, había una fuente que manaba agua subterránea. Yo era muy chica y me encantaba ir a pensar cosas ahí. No sé qué pensaba, pero el sonido del agua no es como las fuentes de las plazas, es de otra manera ese sonido. A mí me encantaba escuchar ese sonido. Y ese sonido yo no sé qué hacía dentro de mí, pero yo lo sigo escuchando. Entonces pues digo, volver a la fuente mía, a esa fuente mía. Entonces, un poco es este momento mío actual, que muchas cosas han cambiado en el mundo. No voy a hablar de la tecnología, porque tecnología hubo siempre en este mundo, ¿no? Pero nuevas maneras de lectura, nuevas maneras de abordar, nuevas maneras de comunicarse, todo eso lo incorporo, lo celebro, y mucho más celebro cuando veo que hay gente que se despliega con tanta hondura, con tanta eficiencia, con tanta pasión que yo no siento verdaderamente. Lo hago como otro camino de la comunicación, pero que no es el que más me define. Entonces, hay nuevas formas de comunicar, hay nuevos relacionamientos entre el mundo adulto y el mundo infantil, y por eso quiero decir acá que en esto de lo ameno, lo discursivo simbólico, lo discursivo intertextual, todo eso es así, pero también escribo libros donde la realidad entra a esas páginas, que puede ser las dificultades de las adolescencias, de los vínculos con los adultos, las dificultades de abordar, de que la sociedad tenga mayor interés en que los temas esos que queremos ponernos ante ojeras y no verlos, mucha gente pretende que esos temas no aparezcan en los libros infantiles y juveniles, como que todo tiene que ser muy suavizado, y bueno, yo tengo posturas al respecto que no es el momento ahora para ampliarlo, pero las tengo como bastante claras dentro de mí. He escrito un libro, Matsumoto, que habla sobre las diversidades sexuales y de género. Otros compañeros han escrito libros sobre pobreza, libros sobre droga, libros sobre violación, todo eso dentro de la literatura infantil y juvenil. Y esos libros son atesorados por gente que piensa que las transformaciones sociales también vienen de los libros que leemos. Y yo digo, pero los libros que leemos o que hacemos están escritos en la calle todo el tiempo, y entonces los niños, bueno, tienen que saber admirar una nube efímera, pero también es imposible, no, es batalla perdida creer que lo podemos hacer pasar sin ver. Pero bueno, eso son posturas frente a la literatura infantil, que sería otro tema. Yo estaba hablando de la fuente, y cuando vuelvo a la fuente con todo esto que es mi mundo actual y el de todas las personas que no solamente están en el arte, que están en la vida en este momento, tratando de mejorar las cosas, que nos haga sentir un poco mejor algunas cosas
que podamos mejorar o surcir o cortar de nuevo, no sé. Yo voy a la poesía. Mi fuente es la poesía, es ahí donde yo me sentaba de niña. Y no sé si fue en esa fuente o dónde, pero yo tenía 6 años y en un papelito, en unas hojitas que nos daba la escuela pública en Uruguay, que nos daban para hacer dibujitos, si eran lisas eran dibujitos, si eran con rayitas, renglones, rectos, eran para escribir. Y siempre, yo en una de esas hojitas, creo que era lisa, porque nunca fui muy amiga de los renglones, aún hoy, escribí un poema. Yo escribí un poema. Sé que era una niña que cantaba cerca de las nubes. Era una cosa que yo todavía recuerdo eso, pero porque yo quería cantar, porque me encantaba, pero esas voces que escuchaba a veces en los coros de niños, quería estar en un coro de niños. Y esa niña cantaba y se elevaba cantando. Entonces, mi madre, en mi casa era una granja, entonces se cultivaba, se plantaba, se hacían surcos, estaba plantando maníes. Y usaba una herramienta que acá se llama azada, que se hace así. Entonces yo fui y le dije, mamá, escribí un poema, una poesía, no sé qué le dije, pero dije, escribí una poesía, debo haberle dicho. Y ahí pasó un milagro para mí. Que mi madre, que estaba así con un pañuelito en la cabeza para que no se me vieran los pelos a la cara, estaba ahí en la tierra, se apoyó en la azada, me miró y me dijo, ¿me la vas a leer? Y creo que ese es mi primer acto de comunicación como escritora, porque yo digo, siempre pienso, qué maravilla mi madre, cómo se dio cuenta de mi necesidad. Y bueno, si ella no se hubiera dado cuenta, a lo mejor yo igual hubiera sido escritora, pero menos lanzada de lo que soy tal vez, porque fue mi primera escucha, mi primera destinataria. Y entonces en este momento mío sí escribiendo, he publicado el año pasado trabajé mucho, el año pasado el 24 trabajé mucho 2 libros infantiles para los más pequeñitos de todos, que fueron editados a fines del 23. Y ahora estoy trabajando en literatura también para adultos, en cuentos para adultos que también trabajo, en un poemario para niños y en un poemario para mí por ahora. Yo agradezco profundamente este encuentro. Extiendo los brazos y las ganas y las miradas para llegar a ustedes con amor y con esperanza. Muchísimas gracias, Pablo, a todos ustedes.